En la medicina moderna existe una creencia casi intocable, ¿sabes? Y es que solemos pensar que cuanta más especialización médica haya dentro de una habitación, pues más seguro está el paciente. Claro, asumimos que sumar títulos académicos es una garantía automática de éxito. Exacto, eso es. Pero hoy vamos a diseccionar un caso clínico real extraído de nuestras fuentes sobre trabajo social en entornos de salud. Un caso donde tener a 4 de los mejores especialistas en la misma sala fue, paradójicamente, lo que casi le cuesta la vida a un adolescente. Ostras, es que se dice pronto, ¿eh? Ya, es fuerte. Y para entender cómo se llega a ese punto ciego tan letal, nuestro objetivo en esta inmersión profunda no es solo soltar datos médicos. Tenemos que analizar cómo las estructuras de los equipos pueden fallar o salvar vidas dependiendo única y exclusivamente de cómo se comuniquen. Totalmente. Y para hacer este análisis a fondo, hay una imagen muy concreta con la que creo que es necesario empezar. Una imagen que nos obliga a dejar a un lado los historiales por un momento. Pues sí. A ver, para quienes nos escuchan, visualizad esto. Es de madrugada, pasadas las 3. La habitación está a oscuras, salvo por la luz azulada de la pantalla de un móvil que ilumina a medias la cara de un chico de 17 años. La típica escena nocturna, pero con un matiz muy oscuro. Eso es. Lleva los auriculares puestos. Y la música está a un volumen ensordecedor, brutal. O sea, no es para disfrutarla. Claro, es una barrera. Exacto. Es un intento desesperado de silenciar el mundo exterior y, sobre todo, el ruido ensordecedor que tiene dentro de la cabeza. Está tumbado, con la vista clavada en las grietas del techo, sintiendo un peso absolutamente invisible, pero que le aplasta el pecho. Que no le deja respirar, ¿sabes? Una soledad que asfixia, madre mía. Sí, este chico es Sebastián. Y es vital mantener esta imagen humana, frágil y real en la mente antes de que las etiquetas médicas lo cubran todo. Lo fascinante aquí es el contraste con la realidad burocrática, porque es demoledor. Pasamos de esa habitación a oscuras, de esa angustia que casi se puede tocar, al frío rigor de un expediente impreso. Ya, el papel lo aguanta todo. Claro, en el papel la vida de Sebastián se reduce a una línea recta y superaséptica que dice paciente de 17 años derivado por psiquiatría tras hospitalización por intento de suicidio. Fin de la cita. ¡Wow! Es que la humanidad queda sepultada bajo un código de diagnóstico en un segundo. Exactamente. Y el verdadero riesgo en la sanidad moderna, en estos casos complejos de salud mental, casi nunca es la falta de conocimiento médico, no es la falta de ciencia. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? El peligro real es la falta de una visión compartida, es la fragmentación. Cuando un ser humano se divide en partes aisladas para ser tratado por diferentes departamentos, la probabilidad de que la persona entera desaparezca por las grietas del propio sistema es altísima. Ya. O sea que la teoría de la fragmentación se vuelve devastadora cuando aterriza en la práctica. Y justo ahí es donde entra el equipo que recibe a Sebastián tras su alta. Eso es. De repente su vida aislada choca de frente con un equipo médico que sufre de su propio tipo de aislamiento. Aislamiento interno, claro. Nuestras fuentes describen la formación de un equipo multidisciplinar que, a ver, sobre el papel es impecable. Tenemos psiquiatría, psicología, enfermería y un trabajador social llamado Rodrigo. Un equipo de élite, digamos. Sí, pero vamos a desgranar esto, porque es como una orquesta donde cada músico es un virtuoso, pero cada uno está tocando una partitura diferente a todo volumen. Esa analogía es perfecta, ¿eh? Porque ilustra maravillosamente los 2 primeros meses de este caso. Los documentos del equipo describen un periodo de tensión controlada pero constante. Chocan muchísimo más de lo que colaboran. Ya, me imagino las reuniones. Tienen que ser un campo de minas. Totalmente. Y el gran drama de esta colisión inicial es que cada profesional tiene parte de la razón basándose en su disciplina. Pero ojo, ninguno tiene la razón completa. Claro, porque cada uno maneja su propia urgencia, ¿no? Se escudan en su lenguaje técnico y observan a Sebastián solo a través de la cerradura de su propio despacho. Así es. Si te imaginas esas primeras reuniones de coordinación, es como un cruce de monólogos. Desde psiquiatría se lanza la urgencia biológica en plan, hay que ajustar la dosis de la medicación de inmediato, los niveles no son estables. Y psicología interviniendo diciendo, a ver, su estado cognitivo y emocional no permite avances, los mecanismos de afrontamiento están bloqueados. Exacto. Luego enfermería aporta los datos duros, los números, diciendo que las constantes vitales muestran picos de ansiedad extrema, que los patrones de sueño están alterados.
Vamos, un fuego cruzado de ajustes de dosis y terminología clínica. ¿Y dónde queda Rodrigo, el trabajador social, en todo esto? Pues Rodrigo está en medio de ese ruido intentando levantar la mano para hablar de lo que ocurre fuera del hospital, pero quedando sistemáticamente ahogado por la urgencia médica. Ya, claro, es que la medicación se come todo el tiempo de la reunión. Pero, espera, voy a hacer de abogado del diablo aquí, ¿vale? A ver, dime. Porque creo que es una duda súper legítima para cualquiera que analice esto desde fuera. Entiendo la importancia del enfoque humano, por supuesto, pero si nos ponemos en la piel del psiquiatra, la responsabilidad legal y médica inmediata es que este chico de 17 años no vuelva a atentar contra su vida esta noche. Sí, sí, esa es la prioridad de manual. Claro, entonces no es completamente lógico y profesional que la prioridad absoluta sea la química cerebral. O sea, ¿por qué debería un médico frenar un ajuste farmacológico de urgencia para escuchar a un trabajador social hablar sobre, no sé, la dinámica del barrio o del instituto? Pues, si conectamos esto con la perspectiva general, esa es precisamente la trampa de la hiperespecialización. A veces nos hace perder de vista al ser humano completo. Entiendo. Pero explícame un poco más esto, a nivel práctico. A ver, la respuesta está en la propia biología. Hay que analizar la endocrinología del trauma. Si un adolescente está sufriendo una amenaza constante en su entorno, su amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, está disparada continuamente. O sea, inundando su sistema de cortisol y adrenalina sin parar. Exactamente. Desde la psiquiatría, puedes intentar regular la serotonina con pastillas, pero la casa neuroquímica está en llamas todos los días. La medicación no falla porque la dosis sea mala o el médico incompetente. Falla porque es como poner una tirita en una hemorragia. Intenta combatir una amenaza ambiental gigante con un parche químico hiperlocalizado. Eso es. No se puede medicar a un paciente para que tolere un entorno que lo está destruyendo activamente. ¡Qué brutalidad! Y claro, el protocolo estricto entonces choca contra un muro de hormigón. Pasan las semanas, los ajustes farmacológicos se suceden, pero el bloqueo de Sebastián es absoluto. Un callejón sin salida clínico. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque si la medicina tradicional choca contra un muro, hay que derribar la estructura de la reunión entera. Y ahí, viendo la parálisis letal del caso, Rodrigo lanza una propuesta que, en un hospital fuertemente jerarquizado, suena a pura herejía. Sí, sí, propone algo inaudito. Una reunión no clínica. Y con una condición innegociable, dejar las armaduras en la puerta. Madre mía. O sea, sin expedientes sobre la mesa, sin historiales llenos de acrónimos médicos, sin batas blancas y sin jerarquías donde una disciplina aplaste a las demás. Solo un espacio desnudo para sentarse y hablar, de persona a persona, sobre Sebastián. Uf, hay que detenerse a diseccionar la carga psicológica que una propuesta así supone a un médico, ¿eh? Para un equipo clínico, el historial, los datos empíricos y la bata no son simples herramientas. Que va, son su zona de confort total. Claro, son el escudo que legitima su autoridad. Despojarlos de esos elementos genera una vulnerabilidad inmensa. Porque cuando un ser humano se enfrenta a un problema complejo que no sabe resolver, su instinto básico es esconderse detrás de su cargo. Totalmente. Esto es algo que cualquiera puede identificar, ya sea en una oficina, en una empresa o en una crisis familiar. Nos aferramos a nuestro rol porque nos da seguridad. Exacto. Quitar eso de golpe en un hospital tiene que generar un nivel de incomodidad casi físico. El silencio inicial en esa sala tuvo que ser denso, cortante. Me imagino los minutos pasando, las miradas cruzadas entre profesionales brillantemente cualificados que de repente no saben cómo articular una frase si no es leyendo un papal. Ya. Y la inercia del sistema es tan fuerte que cuando por fin se rompe el hielo, psiquiatría vuelve a aferrarse a la costumbre, insistiendo en revisar la medicación. Pero claro, al no haber un expediente físico dominando la mesa, la gravedad de la reunión cambia por completo. Y ahí es donde el trabajo social encuentra por fin una grieta por la que colarse. Rodrigo toma la palabra y pone sobre la mesa dos bombas de relojería que no aparecían en ningún análisis de sangre. Dos factores estructurales que cambian radicalmente el enfoque de todo. La primera bomba. Sebastián está sufriendo un bullying severo, diario y violento en el instituto. Un infierno continuo del que no puede escapar. ¡Ostras, qué duro! Y la segunda. Al volver a casa, convive bajo el mismo techo con un padre que presenta un consumo problemático de alcohol sumamente grave. Claro, es que este es el verdadero clímax de la intervención del equipo. El impacto de esa información desmantela por completo lo que estaban haciendo.
Totalmente. Las notas del caso, de hecho, describen el momento exacto en el que el psiquiatra, que lideraba la visión puramente médica, se detiene, asimila el escenario y admite en voz alta ante todos, no sabía lo del bullying. Es que fíjate, no sabía lo del bullying. Son 5 palabras, pero tienen un peso monumental en un entorno así. Rompen el mito de que el médico lo sabe todo. Ya te digo, es una cura de humildad brutal. Y por eso este momento es tan clave. El trabajador social no interviene para diagnosticar una depresión o prescribir terapia. Interviene para revelar el ecosistema que está provocando esa enfermedad. Claro, volviendo a lo de la biología del estrés, el impacto bioquímico de vivir aterrorizado en el instituto y en alerta constante en casa neutraliza cualquier pastilla. Exacto. Una vez que toda la información está sobre la mesa, la parálisis desaparece. Empieza la verdadera colaboración. Ya no son especialistas compitiendo, son las piezas de un rompecabezas que de repente cobran sentido al ver la imagen completa. Se comprende por qué fallaba todo. Queda clarísimo por qué no dormía o por qué la psicóloga topaba con un muro infranqueable. Y el rediseño del plan arranca de inmediato. La medicación sigue siendo vital para estabilizarle, la terapia aborda el dolor, pero es la intervención social la que desactiva el entorno tóxico. Eso es fundamental. De hecho, esto nos lleva a una conclusión contundente basada en las fuentes, y es una regla de oro para quienes escuchan. El contexto social no es el telón de fondo de la enfermedad clínica. El contexto social es parte del diagnóstico clínico. Qué buena forma de expresarlo. Porque esa simple distinción semántica altera toda la forma de trabajar en medicina. Totalmente. El entorno no es un decorado donde el paciente se pone enfermo por azar. Es la tierra que nutre o asfixia la patología. Y al integrar esto, el equipo diseña un enfoque ecosistémico. Atacan a la vez la química, la mente y el entorno. Y es solo entonces cuando Sebastián empieza a mostrar signos de estabilizarse. Y hay que ver cómo siente esto el propio Sebastián, ¿eh? Porque no estamos contando un cuento de hadas donde de repente todo se soluciona por arte de magia. No, la vida real no funciona así. Exacto. A través de sus actitudes posteriores se percibe su voz de forma indirecta en los informes y transmite un alivio enorme. Ya no es un expediente rebotando entre despachos. Claro, nota que los adultos que le cuidan por fin hablan el mismo idioma. Siente que la red de seguridad ya no tiene agujeros gigantes. Sigue teniendo miedo, sigue mirando al techo a las 3 de la mañana, pero la diferencia abismal es que sabe que está verdaderamente acompañado. Qué maravilla. Aunque, llegados a este punto, esto plantea una pregunta importante sobre quién es el responsable de esta mejora. A ver, Y las fuentes son tajantes, ¿eh? Rodrigo, el trabajador social, no es el salvador solitario de esta historia. La idea del llanero solitario que llega para dar lecciones a los médicos es falsa. El héroe de este caso es el equipo completo. wow, claro. Por atreverse a bajar las defensas, ¿no? Exacto. Requiere un coraje intelectual brutal por parte de los clínicos renunciar a su autoridad, abandonar el ego, sentarse sin un historial y decir, mi ciencia por sí sola no basta para salvar a este chico. Aprender a escucharse, básicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Pues es un dardo directo a las jerarquías de los entornos de salud. En un sistema muy vertical, el trabajo social se subestima y se relega al final de la cadena. Cuando en realidad posee las piezas que faltan en el rompecabezas. Y la coordinación interprofesional, comprender antes de intervenir, es un principio aplicable a cualquier estructura, sea un hospital, una empresa o una familia. Totalmente. Hoy hemos visto lo que ocurre cuando el rompecabezas se arma correctamente, cuando un equipo aparca el ego para entender las raíces del dolor y logra sostener al que cae. Pero queda una duda flotando en el aire, cruda y directa. ¿Qué pasa con todos los Sebastianes cuyo equipo nunca aprende a escucharse?